Quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Padre que estás en los cielos, venimos ante ti una vez más, amparados en tu amor, tu misericordia, tu justicia. Te rogamos que nos ayudes a exponer tu palabra con gracia, sabiduría y entendimiento. En tu nombre te lo imploramos. Amén. La iglesia ¿qué razón tiene de existir? Escucho personas que dicen que creen en Dios, que creen en Jesucristo, pero que no van a ninguna iglesia. Escucho a gente que dice que no viene a la iglesia porque prefiere quedarse en sus casas y adorar a Dios, porque a fin de cuentas Dios está en todas partes. La iglesia, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué es fundada? ¿Quién la fundó? ¿Para qué la fundó? Y aquí, estas preguntas en relación a la iglesia, la hace de alguna manera la respuesta al Señor Jesucristo cuando hace una pregunta. Se encontraba el Señor Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una hermosa ciudad llena de bosques, hermoso, un lugar muy fresco, muy agradable. El Señor Jesucristo acostumbraba a salir con sus discípulos y a él le gustaba andar con sus discípulos. Al Señor Jesucristo no le gustaba mucho andar solo, aunque él tenía un momento para estar solo y orar. La forma en la cual el Señor Jesucristo discipulaba era haciéndose acompañar de sus discípulos. Lo encontramos así en la boda de Caná de Galilea. A la altura del capítulo 2 del Evangelio de Juan, vemos que el Señor Jesucristo fue invitado a una boda, y la boda era en Caná de Galilea. Pero dice que fue invitada María, y fue invitado también Jesús y sus discípulos. Así que yo me imagino lo que pasó ahí. A la persona probablemente era familia de María, y le dijo: María, te quiero invitar a ti y a tus hijos a las bodas. La María le dijo a Jesús, seguramente, no lo vean en la Biblia, no digan que eso está en la Biblia, pero eso soy yo inventando. María seguramente le dijo a Jesús: Jesús, mira, nos invitaron a una boda. Y el Señor Jesús le dijo: ¿puedo invitar a algunos amiguitos míos? Algunos amigos míos. Entonces María dijo: ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Y cuántos son? 12. Y obviamente el Señor fue con sus 12 discípulos. Mi hija se casó el sábado y yo sé lo que es invitar mucha gente a una boda. Yo sé lo que cuesta ya una boda. Ya entiendo el por qué los padres tienen que... Las novias llegan tarde, y es que la familia de la novia y la novia tiene que organizar la boda, y se gasta mucho dinero. Así que el Señor Jesús andaba con sus discípulos. Por lo regular, siempre la escuela que utilizaban los filósofos griegos, tales como Aristóteles y Platón, tenía el nombre de escuela peripatética. ¿Por qué se llamaba peripatética? Así como usted lo oye, peripatética. Porque era una escuela en la cual el maestro iba enseñando a sus discípulos en la medida en la cual iba caminando. Recordamos en la luz de Lucas, donde el Señor Jesucristo iba caminando por los sembradíos, iba caminando con sus discípulos, y los fariseos le dicen que no es lícito lo que sus discípulos hacen, y él enseña a sus discípulos mientras va caminando con ellos. El Señor es invitado a comer y a cenar en la casa de Simón el fariseo, y encontramos que está comiendo con sus discípulos también.
Cuando iba a comer a la casa de Lázaro y las hermanas de Lázaro, Marta y María, en la ciudad de Betania, encontramos a Marta afanada y turbada, preparando una cena para Jesús y sus discípulos. De manera que el Señor siempre andaba con sus discípulos. A Él le gustaba andar con ellos. A mí particularmente me encanta andar con mis hermanos en Cristo. Cuando voy a algún sitio les digo, vengan conmigo, acompáñenme. ¿Por qué? Porque es bueno siempre andar acompañado. Cuando alguien anda solo, es un ave de paso. Siempre es bueno andar acompañado de otras personas. Eso da gozo, da alegría. Así que el Señor andaba acompañado. Y aquí se encontraba en la ciudad de Cesarea de Filipo. Habían pasado ya algunos años del ministerio del Señor, y el Señor entendía que era necesario ya hacer una pregunta muy importante a sus discípulos, una pregunta trascendental. Él había caminado con ellos prácticamente casi 2 años y pico, y era necesario que Él les preguntara a ellos, ¿quiénes dicen la gente de fuera que yo soy? El Señor pregunta allí, en Cesarea de Filipo, en este retiro espiritual, en la tranquilidad de este lugar, allí, en aquel campamento de paz. Una preguntita, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? La respuesta no se hace tardar. Dicen por ahí que tú eres Elías. Dicen por ahí que tú eres uno de los profetas. Otros dicen que tú eres Jeremías. Por ejemplo, Herodes pensaba que él era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Había muchos rumores respecto a quién era Jesús. Pero Jesús entendía que sus discípulos, para seguir adelante, tenían que estar muy claramente definidos en quién era Él, en quién era el Señor Jesucristo. Así que la pregunta, una vez es contestada, los cañones son enfilados hacia los discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Pedro como cabecilla de los discípulos. Pedro, como el más aventajado de los discípulos del Señor, le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración que Pedro acababa de hacer era la declaración más importante que tiene la Biblia. Es la declaración más grande que un ser humano haya sido capaz de hacer. Es el centro, la médula espinal del cristianismo, la base de la iglesia. Lo que Pedro acababa de decir era que aquel ser humano 100%, que había nacido en la ciudad de Belén, que había vivido en la ciudad de Nazaret, que había estado con ellos 2 años y medio de ministerio, no era un hombre común y corriente, no era un ser común y corriente, era nada más ni nada menos que el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta del Señor a esta declaración de Pedro no tarda. Y el Señor le ponía nombre a los discípulos, nombres de cariño, que mostraban también el carácter de cada uno de ellos. A los hijos de Zebedeo les puso Boanerges, hijos del trueno. Asimismo también a Natanael le puso Bartolomé. Y a Pedro, que no se llama Pedro, que le llamamos Pedro nosotros a otra, él le puso Pedro, pero él se llamaba Simón. Y era hijo de un hombre que se llamaba Jonás. Por lo tanto, él le dice Simón, hijo de Jonás. Simón Bar Jonás, hijo de Jonás. Y a ese Simón, él le puso un nombre, el nombre de Piedrecita, el nombre de Pedrito, Piedrita. Y lo que el Señor le está diciendo a Pedro es esto: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te puse a ti piedrita, pero lo que tú acabas de decir es un peñón. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre este peñón que tú acabas de poner, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, la palabra de Pedro es el peñón, es la piedrota sobre la cual Cristo edifica a su iglesia. Este texto, lamentablemente, dentro de nosotros los protestantes, no ha tomado el brillo, porque lo hemos tomado tanto para contradecir a la iglesia católica, que dice que de este texto es que Cristo le dice a Pedro que iba a edificar su iglesia sobre Pedro. Pero obviamente ellos quieren decir con esto que entonces Pedro fue el fundador de la iglesia en Roma, y que en Roma luego vino a uno que se llamaba Lino, y después de Lino uno que se llamaba Clemente, y así sucesivamente, hasta llegar al Papa Francisco, al Papa de Argentina. Entonces, obviamente, eso es un perfecto disparate, un disparate descomunal. La Iglesia Católica surge en el año 325 después de Cristo.
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todos los cristianos se llamaban católicos, y se llamaban católicos a partir aproximadamente del siglo I, debido a Marción, ese Marción que decía desde un principio que no creía en la totalidad de las Escrituras, ese Marción que decía que no creía en la totalidad de los apóstoles, ese Marción que entendía que no todos los cristianos podían entender la palabra de Dios. Entonces, contrario a Marción, que era parcial, nosotros los cristianos nos denominamos católicos, que significa universal. A diferencia de Marción, que creía solamente en el apóstol Pablo y había rechazado todas las demás epístolas de Pedro, de Juan. A diferencia de Marción, que solamente creía en el evangelio de Lucas y había rechazado el evangelio de Mateo, Marcos y Juan. Nosotros somos católicos en el sentido que creemos en toda la revelación de las Escrituras y creemos en todos los apóstoles. Entonces, el concepto de universal surge cuando nosotros, a diferencia de Marción, decimos que en vez de ser parciales, somos universales. La Iglesia Católica surge después que en el 325 a Constantino, el emperador romano, se convierte al cristianismo, y con el paso del tiempo, ya con las invasiones bárbaras, las invasiones de los hunos, las invasiones de los suevos, las invasiones de todos los demás que invadieron a Roma, nosotros nos damos cuenta de que la Iglesia entonces de Roma fue la única institución que permaneció en la caída del imperio. Entonces, obviamente, no existía la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos, que es a la iglesia de Roma, nosotros encontramos que Pablo le escribe a una iglesia que no tenía a Pedro como cabeza, a una iglesia que era común, como todas las demás iglesias del mundo. Entonces, hemos perdido el brillo de ese texto, pero el texto es precioso. El texto está diciendo a Pedro sobre qué está fundada la iglesia. El texto está diciendo a Pedro y a los demás discípulos quién es el constructor de la iglesia. El texto está enseñando a Pedro y a los demás discípulos quién es el propietario de la iglesia. El texto está enseñando a Pedro y a los demás discípulos la misión de la iglesia. Y el texto enseña a Pedro y a los demás discípulos el alcance de la iglesia. Eso es lo que veremos en esta noche. ¿Qué cosas enseña el texto respecto a la iglesia? Lo primero que el texto enseña, vamos allí, a Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Sobre qué está fundada la iglesia? Algunos dicen, la iglesia está fundada sobre Cristo. Sí, sobre Cristo, pero no precisamente. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Es sobre Cristo. Cristo es la roca. Sí, pero espérate. Cristo es la roca, pero hay algo de Cristo que le hace ser la roca. ¿Qué es? ¿Cuál es la base de la iglesia? ¿En qué está fundada la iglesia? La iglesia está fundada en la declaración de que aquel ser humano que vivió hace 2000 años en este mundo, el cual se llama Jesús, no es un ser humano común y corriente. Que aquel ser humano que estuvo en este mundo es el ser más grande, más extraordinario, más maravilloso, más profundo, más eterno que jamás haya podido pisar esta tierra y jamás la pisará. Que el que estuvo aquí no era un ser común y corriente, sino que era nada más ni nada menos que Dios hecho carne. ¿Saben qué? Quíteme de la base de la iglesia a Pedro, ¿y sabe qué pasa? No pasa nada. Quíteme de base de la iglesia a Juan y no pasa nada. Pero si usted me dice a mí que el que estuvo viviendo en Jerusalén era un hombre común y corriente como tú y yo dejo esto y me voy de aquí. Yo dejo la iglesia. Yo renuncio al cristianismo, porque si Jesucristo era un hombre común y corriente, comamos y bebamos que mañana moriremos. Yo me voy de aquí. Pero si tú me dices que el que estuvo viviendo en Jerusalén, que el que estuvo en el mundo es Dios encarnado, como ciertamente lo es, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Esa es la base de la iglesia. Es lo que a la iglesia no se le puede quitar, que Jesús es el Cristo,
el Hijo del Dios. Quita el Papa. ¿Qué Papa? Que dice que mucha gente buena va para el cielo. Depende de lo que llamen bueno, ¿verdad? Quíteselo. ¿Sabe qué pasa? Nada. Hubo un tiempo en el cual no hubo papa. Hubo un tiempo en el cual el papa fue una mujer. Se disfrazó de papa y fue una mujer papa. Y no pasó nada. Quita el papa. Lo único que puede quedar, perdonen, es un puré. Quítele a la iglesia que Jesús es el Cristo. Quíteselo. Y yo estoy seguro que salimos todos por esa puerta y dejamos esto. La base de la iglesia es que Jesús es el Cristo. Era lo que hacía a los discípulos mover. Era lo que hacían los discípulos predicar la palabra. Era lo que hacía que la vida tuviera sentido. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Juan. Para mí esto es maravilloso. Quiero compartirlo con ustedes. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra verbo el único que la usa es Juan. No la usa Pablo. No la usa Pedro. No la usa el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígalo, sí. Por lo tanto, yo no puedo hacer teología sistemática con la palabra verbo. Yo puedo hacer teología bíblica. Y en teología bíblica encargarme solamente de un solo autor. Y ese autor es Juan. Lo encuentro en Apocalipsis. Y vi en sus muslos un nombre escrito, el verbo de Dios. Lo dice en Primera de Juan. Porque la vida fue manifestada tocante al verbo de vida. Pero la palabra verbo, el único que la usa es Juan. ¿Por qué Juan? Porque el concepto del verbo es un concepto muy griego. Aparece en las ciudades de Éfeso. ¿Y por qué Juan y las ciudades de Éfeso? O porque Juan fue pastor en Éfeso. Por eso en el libro de Apocalipsis él le escribe a la iglesia de Éfeso, Tiatira, Filadelfia, porque él fue pastor ahí. Eso no es a lo loco, eso es así. Y en Éfeso la palabra verbo era una palabra aplicada al Creador. Ahora, la pregunta que se hacían siempre ellos era: ¿qué fue primero? ¿La materia o el verbo? El verbo viene a significar la parte de Dios que tiene comunicación con los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios es un ser inmutable, ¿verdad? ¿Cambia Dios? No, Dios no cambia. Y para hablar, entonces, ¿cómo habla Dios? Porque yo estoy cambiando. Cada vez que yo digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q. Hasta es que me sé el alfabeto. Mentira. R, S, T, U, W, X, Y, Z. Cada vez que digo una palabra de esa, hay un cambio en mi lengua. ¿Sí o no? Cada vez que pronuncio las vocales, A, E, I, O, U, hay un cambio. ¿Sí o no? Bueno, si Dios tiene que hablar, ¿no cambia Dios cada vez que pronuncia una palabra? Sí, pero Dios es inmutable. ¿Cómo puede Dios hablar si es inmutable? Fíjense, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, en el concepto de ellos, el verbo es la parte de Dios comunicativa. Ahora viene otra pregunta. El principio no tiene que ver con el principio de Génesis 1:1. No piensen eso, no. Aquí está hablando del concepto de principio como esencia, sustancia o cosa en sí. Por ejemplo, ¿quiénes dieron química? Aquí levanten la mano. ¿Quiénes dieron química? Ustedes se recuerdan cuando la profesora decía el principio activo. ¿Se recuerdan de esa palabra? Eso es hierro, eso es hidrógeno, porque su principio activo, ahí en la palabra principio no se está refiriendo a inicio, está refiriéndose a materia sustancial, a las cosas que existen, que pueden ser tocadas. Lo que está diciendo aquí Juan es que en el momento en el cual las cosas estas vinieron a existir, ya el verbo de Dios estaba mucho tiempo atrás ahí. La traducción debería decir: cuando vino el principio, ya el verbo era.
¿Saben lo que está diciendo el texto? Que Cristo, que es la palabra de Dios expresada al hombre, es el creador de todas las cosas que existen. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora vean ustedes el versículo 14, la impresión de Juan. La gran impresión de Juan, vean ustedes. Y aquel verbo fue hecho carne. Y nos crea un serio problema. El verbo era Dios. Sí. Y la carne era Dios. ¿Qué se hizo el verbo? Y si el verbo se hizo carne, ¿era la carne verbo? Sí. Sí. Y la carne de Cristo murió. Sí. Y el verbo muere. Y la carne no se hizo verbo. Si la carne se hizo verbo, la carne es verbo y la carne es Dios. Ahora, ¿ustedes quieren que se lo explique? Y le diga cómo yo lo saco del embrullo en el que lo metí. No se lo voy a explicar. ¿Saben por qué? Porque la persona de Jesús seguirá siendo un misterio siempre. Habrán cosas que quedarán inconclusas siempre. Pero lo importante es esto, que para Juan es tan impresionante que en la primera epístola él dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, porque la vida fue manifestada. Y tocamos al verbo de vida, lo tocamos, nosotros lo palpamos con la mano. Él vino aquí, Él estuvo aquí, Él vivió aquí. Y para nosotros eso es extraordinario. ¿Sabes cuántos millones de estrellas hay en el cielo? Aproximadamente hablan de algunas 100,000 millones de estrellas. 100,000 millones de estrellas. Y si yo te dijera a ti que el que hizo las 100,000 millones de estrellas te lo voy a repetir. Si yo te dijera a ti que el que hizo las 100,000 millones de estrellas se hizo un óvulo fecundado en el vientre de una mujer, chiquitito, invisible a mi mano, y en el vientre de una mujer creció y nació de una mujer, de la Virgen María, y estuvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que hizo las 100,000 millones de estrellas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es impresionante. Y la iglesia está fundada en el hecho de que el que hizo las 100,000 millones de estrellas es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hecho carne, que vino a estar en medio de nosotros. Por lo tanto, la mayor gloria de la iglesia es alabar, exaltar, venerar y bendecir al que hizo los cielos y la tierra por los siglos de los siglos. Amén. Lo único que podemos hacer es eso. La iglesia está fundada sobre el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él es el Dios hecho carne. En segundo lugar, el texto nos dice: el constructor de la iglesia, sobre esta roca edificaré. Por lo tanto, la iglesia es edificada por Cristo. Cada uno de los que están aquí han venido a esta iglesia porque Cristo les ha traído. Cristo es que está pendiente de la evolución de la iglesia. Y como le dice, ya me recuerdo de esta iglesia, me recuerdo cuando nació esta iglesia, me recuerdo cuando inició su pastor, me recuerdo los primeros grupos que fuimos a cantar, me recuerdo cuando fui con Clara, con Carmen, hicimos un grupito de adoración y fuimos a cantar a un lugar allí. Yo disque pianista, yo disque pianista. Y ahí estábamos. Y aquí yo en esta iglesia disque predicando, cometí muchísimos errores de este púlpito. Dije algunas cosas bien disparateadas, pero ¿saben qué? El Señor fue el que edificó su iglesia. A pesar de nuestros errores, a pesar de las metidas de pata, a pesar de los tropiezos, a pesar de que cada uno de nosotros tenemos barbilla 1, barbilla 2, y nos hemos partido aquí, nos hemos partido allí y hemos sufrido aquí, Dios ha preservado su iglesia porque Él dijo: yo edificaré. A veces los pastores estamos tan preocupados por los números de la iglesia, cuánta gente hay en la iglesia,
A veces los pastores se reúnen y empiezan a hablar de los miembros de su iglesia. ¿Cuántos miembros tiene? A mí a veces me preguntan, ¿no? A veces me preguntan y si quiero hacer la maldad, la hago. La maldad yo a veces la hago, la maldad. Siempre cuando los pastores se reúnen, siempre te preguntan, ¿cómo te va? Bien. ¿Dónde es tu ministerio? Mi ministerio es en San Cristóbal. Y yo estoy esperando la pregunta, sí. Estoy esperando la pregunta. ¿Ya? ¿Y cuántos miembros tiene su iglesia? Como 3,000. ¡Bum! Entonces uno le mira la cara y la sonrisa le cambia. ¿Y qué tú haces? Yo. No, hombre, chico, estoy bromeando. Allá nomás son 80. Ay, qué bueno, qué alivio. Son 80, son menos que los de nosotros. Yo soy mejor predicador que él, mejor pastor que él. Sí, mi ministerio es mejor que el de él. Yo sabía que no podía ser envidia. Si Dios quiere enviar 1,000. No significa que sea mejor predicador. Ni siquiera significa que sea mejor pastor. El mejor pastor del mundo tenía 12 discípulos. Lo crucificaron y ninguno de los 12 apareció. No están tan pendientes en catalogar a los pastores por el número del miembro de su iglesia. Si el pastor tiene una iglesia con 1,000 personas, es pastor diamante. Si son 500, es pastor que sigue debajo en Amway. ¿Cómo es? Gol. Y si es de 80, nada, no es nada, no es nadie. ¿Saben qué? Eso es falso, es una mentira del mismo infierno. Eso lo sacaron del horno 5 del infierno. Eso es completamente falso. El apóstol Lucas escribe una carta solamente a Teófilo, una sola persona. Es que no podemos ver las cosas así. Dios puede enviar personas a lugares donde los corazones son sumamente duros. Dios puede enviar personas donde después de muchos años se conviertan 3 o 4 personas. Guillermo Cacarey en la India, a mucho tiempo después de predicar, fue que se convirtieron 1 o 2 personas. ¿Quién es quién para decir que tú no tienes algo que hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cristo fue que dijo: yo edificaré mi iglesia. Nos gozamos con hermanos que tienen iglesias enormes, pero ¿saben qué? Eso no garantiza absolutamente nada, ni dice nada. Y si estamos en una iglesia pequeña, nos gozamos en la iglesia pequeña. Y si estamos en una iglesia enorme, nos gozamos en una iglesia enorme. Porque Él fue que dijo: edificaré, yo edificaré. En tercer lugar, el texto nos muestra quién es el propietario de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Angelito, esta iglesia no es tuya. Pobrecito, 35 años de trabajo, ni de Huáscar, no es de ustedes, es mía. Me voy a mudar para la capital. Ustedes son aquí, lo que yo soy en San Cristóbal. Un sirviente. Es el pastor. Toma la palabra pastor. La palabra pastor viene de pasto. Y de pasto viene una palabra que significa que él lo que hace es que arrea ovejo y vaca. El rey David era un pastor. Sus hermanos estaban en la casa y él estaba afuera pastoreando de noche, posiblemente, cuidando las ovejas de un lobo o de un león. En las vigilias de la noche, lo pondremos muy lindo en Navidad. En Navidad se ve muy lindo. Los pastores de Belén vienen a él. Los pastorcitos, sí, muy duro. Bregar de noche con olor a vaca, con olor a oveja, bregando con lobo, bregando con animales, durmiendo a la intemperie. Es muy lindo los pastorcitos. Muy lindo los pastorcitos en tarjetita de Navidad. Muy dura que es la vida de un pastor. La iglesia es de Cristo, es de Él. Los hermanos son de Él, no son nuestros. No podemos apropiarnos de la vida de ustedes como si ustedes nos pertenecieran. No podemos utilizarlos a ustedes para que sean nuestros sirvientes, porque ustedes no son nuestros. Ustedes son de Cristo y nosotros somos los sirvientes de ustedes.
Espera, Angelito, van a pedirte más servicio ahora. ¿Y tú feliz? Es lo que somos. Y es lo que son ustedes. Cristo es el dueño de la iglesia. Estamos llenos de ansiedad muchísimas veces con las almas de los hermanos. Nos pasa a los pastores cuando están flojos, y eso es bueno. Pero podemos descansar en algo. Podemos descansar sabiendo que la iglesia es de Él, que Él es el dueño de su iglesia y nosotros somos simplemente sirvientes, que un día puede llamarnos y quitarnos de aquí y poder salir de este lugar y poder ir a su presencia sabiendo que Él seguirá edificando a su iglesia, porque su iglesia es de Él. El texto en cuarto lugar nos enseña la misión de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti daré la llave del reino, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Aquí aparece una metáfora maravillosa. ¿Quiénes de ustedes se recuerdan de las películas que daban o dan, que le llamábamos en aquel tiempo películas de espada? ¿Me recuerdan películas de espada? Los que tienen la oportunidad de ir a la ciudad colonial se darán cuenta que en la orilla esta del río aquí hay un muro enorme. Esas son las murallas de la ciudad de Santo Domingo. Pues en aquel tiempo las ciudades eran ciudades amuralladas. La ciudad de Jericó tuvieron que girar alrededor de ella tocando trompetas hasta que las murallas cayeron. De la manera que las ciudades eran amuralladas. Tenían puertas enormes. Y esas puertas, ustedes se recuerdan que en las películas lo presentan. Cuando vienen los individuos lanzando flechas, de arriba le tiran entonces agua caliente, le tiran bolas de fuego. Pero ¿qué pasa? Los que están afuera toman un tronco de un árbol. ¿Quiénes han visto eso? ¿Recuerdan? Y toman las puertas de la ciudad y con el tronco, un grupo empieza a correr sobre la ciudad y a golpear la puerta. ¡Bum! Vuelven atrás otra vez. Entonces vuelven de nuevo con el tronco enorme, un grupo de hombres, y golpean la puerta. ¿Para qué? Para meterse dentro de la ciudad y apropiarse de ella. El texto presenta lo mismo. El infierno es una ciudad amurallada con puertas. La función de la iglesia es tomar los troncos de la palabra de Dios, tomar las fuerzas de la palabra de Dios e ir y derrumbar las puertas del infierno para sacar de allí a aquellas personas que están cautivas, que necesitan salvación. ¿Lo entendieron? ¿Lo vieron? Las puertas del infierno van a derrumbarse, van a caer ante las embestidas del infierno. Las puertas del infierno van a caer ante las embestidas de la iglesia. La iglesia la va a golpear. ¿Y saben qué? Algunos de los que están aquí, todos los que están aquí, eran hijos del infierno y fueron sacados por el trabajo evangelístico de la iglesia. Y hoy están aquí, en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la ciudad de Dios, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes eran de allí, pero la iglesia rompió esas paredes. La iglesia, en el nombre de Cristo, rompió esas puertas y pudo sacarlos de allí para la gloria de Dios. La función de la iglesia, predicar su palabra para traer adoradores a Dios. Y por último, el texto muestra el alcance de la iglesia. Todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia tiene el poder dado por Cristo, donde se reúnen 2 o 3 en el nombre de Cristo, de tomar decisiones en la tierra que en el cielo van a ser respaldadas. No estamos hablando de un papado, estamos hablando de una iglesia local. Díselo a la iglesia. ¿A la iglesia universal? No, a la iglesia local. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Ven ustedes, vimos brevemente 5 aspectos de la iglesia. ¿Qué quiero poner en tu corazón, hermano? Que la iglesia siga siendo el centro de vida, de tu vida espiritual, donde tú te recreas y donde tú la fortaleces en el nombre del Señor para su crecimiento. Qué bueno que hoy domingo en la noche ustedes están en esta iglesia. Mucha gente no está en iglesia, pero ustedes están en una iglesia un domingo en la noche. Eso es una bendición del Señor. Damos gloria al Señor por eso. Viven en su iglesia. Y he visto en esta iglesia eso. Me ha encantado como ustedes cantan. Me fascina escuchar sus voces cantarle al Señor. ¿Saben qué? No descuiden nunca su relación en la iglesia. No menosprecien nunca la iglesia. No destruyan nunca la iglesia. No chismeen en la iglesia. Si tienen algo contra los líderes, vayan, díganselo. Hablen con ellos. Están para escucharlo. Si no lo escuchan ustedes, llámenme a mí.
Y Angelito lo dice, llámenme a mí. ¿Qué hacemos? ¿Dónde podemos ir? Llame al pastor Nina, diga al pastor Nina que venga acá. Sí, yo vengo. Digo, Angelito, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque son infalibles ellos, no son falibles. Yo los llamo a ellos. Yo se lo dije, yo los llamo a ellos. Porque tenemos que preservar la iglesia. La iglesia va a permanecer hasta la venida de Cristo. El diablo tratará de destruirla, pero para la gloria de Dios. Quizás no sea esta generación. Quizás sí sea esta generación. Quizás sea otra. Pero la iglesia va a permanecer. No hay nada más glorioso que el venir a la iglesia a adorar a Dios. A veces por asuntos familiares tenemos que, igual que Naamán, aceptar que nos agarremos del brazo o se agarra de nosotros. Los asuntos familiares nos dicen a veces, vamos a una cena familiar. Y allí llegan los primos y ponen ahí a un tal Mozart La Para, a un tal Romeo, a un tal, ¿quién más? Pongan disciplina a toda esta gente que está aquí, que esta gente está viendo. Y eso fue un gancho que yo tiré, porque aprovecha y toma nota. No estaba oyendo música piadosa en su casa. Eso es lo que están oyendo. Y se sientan a comer carne o sancocho, a hablar de pelotas, de carros, de política. Los niños escuchan música vulgar, niños. Y uno dice, qué diferente esta reunión a la otra reunión de la iglesia, donde nos reunimos a leer la palabra de Dios, a orar al Dios vivo y verdadero, a cantar y adorar a aquel que nos redimió con su sangre preciosa, a abrazarnos con los hermanos y a decirnos te amo, a traer ofrendas de adoración delante de Él, a gozarnos en su presencia. No existe un mejor lugar en la tierra que la iglesia de Cristo, porque mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, que Dios les conceda como iglesia 35 años más si el Señor no ha venido, y 35 más si todavía no ha venido, y que me conceda a mí 35 más de esos 35 más 35 más 35. No es una broma, es una broma, es una broma. Yo quiero que el Señor haga conmigo lo que Él quiera. Si Él quiere que quede aquí, el tiempo que Él quiera. Estoy en paz. Dios lo sabe. Pero nuestro anhelo es que esta iglesia, si esta isla no se ha hundido, permanezca hasta que el Señor Jesucristo venga en gloria. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias por concederme compartir con esta iglesia a quien amamos entrañablemente tu palabra. Tú eres el constructor, el dueño, el edificador, el diseñador de tu iglesia. Es tuya. Ayúdanos a ser siervos como Moisés en la casa de Dios, donde no hacemos más de lo que nos está permitido u ordenado. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor.